Pues bueno, muy buenas noches. Hoy damos inicio a la temporada 7 del workshop, donde vamos a hablar sobre lo que son, pues, lo que es desde el principio de la hipnosis, o desde antes que se llamara la hipnosis. Estamos hablando de 1734, cuando se empiezan a estudiar estos tipos de eventos, de comportamientos, hasta llegar a la parte de Charcot, que fue el iniciador de la hipnosis ya en forma como estudio, luego viendo cómo Sigmund Freud estudió ahí con Charcot y luego se fue utilizando en el psicoanálisis hasta pasar, este, cómo se quita en el psicoanálisis y por qué, hasta pasar, luego Milton Erickson, que fue otro de los que retomó la hipnosis dentro de la psicología clínica, hasta llegar a la parte de las impresiones y reimpresiones y regresiones de la psicología endocéntrica. Estos temas van a estar hoy, que es la parte histórica, para que la gente conozca de qué se trata o desde dónde empieza, porque a veces la gente oye hipnosis y tiene muchas ideas acerca de la hipnosis, que sí sirve, que sí no sirve, y conocer un poquito la historia nos va a poder ayudar a entender cómo ha ido evolucionando un proceso desde la hipnosis hasta la parte que hoy conocemos dentro de la psicología endocéntrica, que, que son las reimpresiones de experiencia. Y tal vez haya otras técnicas, pero la hipnosis, hasta antes de lo que vamos a hablar aquí, como historia, es parte de lo que involucra a todo lo que podemos llamar hoy como un proceso terapéutico en el que involucra un estado diferente o no ordinario de conciencia. Y durante todos estos temas o estas sesiones que vamos a estar teniendo, pues vamos a abordar diferentes aspectos fisiológicos, algunos temáticos, otros de investigación, que la misma gente dentro del instituto está desarrollando y trabajando en el departamento de investigación, en el en el CI, digo, en el CIT, en el Centro de Investigaciones y Teoría, y algunas otras que están asociadas con la parte del desarrollo. Pues bueno, hoy vamos a empezar, va a estar con nosotros pues Fer, Luz, Gerardo, Max y Alex, como acompañándome en el trabajo de este trabajo, de la exposición. ¿Ok? Bueno, lo primero históricamente es que cuando uno estudia psicología, pues es de ley abarcar el trabajo de Charcot, hasta ahí, porque Charcot pues fue maestro de Sigmund Freud acerca de lo que es la hipnosis. Sin embargo, si nos remontamos hasta cuándo fue la hipnosis, cuándo empieza la hipnosis como objeto, como nombre, pues fue hasta 1825 más o menos que se le dio el nombre de hipnosis, ¿sí? Más o menos en 1860 por ahí, y estas surge antes, imagínense, en 1734, 1815, en esa época, empiezan a observarse fenómenos sobre la hipnosis. Imagínense que la primera idea que había es que había un supuesto fluido o un líquido que hacía que la gente entrara en estos estados. Y este fluido era algo que tenía que ver en relación con los mamíferos y todos se podían entrar en este estado. Estamos hablando de la época de 1734 y 1815. Y quien hizo estos estudios fue un señor que se llamaba Franz, ¿sí? Y lo más curioso es que todos estos estudios se hicieron en París, en Francia, donde empezaban a observar todos estos fenómenos. Por otra parte, en el mismo trabajo de esta época, en 1784, Franklin y Lavoisier hallaron evidencia de que este líquido o este fluido no existía. Pues era obvio, ¿no? Lo iban a desechar. Digo, pues la ciencia siempre han tratado de encontrar vínculos que establecen una medida para todos, lo cual, a medida que se avanza en la ciencia, pues esto no es así. Sí, y este señor de Franklin y Lavoisier encontraron que ese fluido no existía y, y que solo eran aspectos internos, que entraba la persona en ese estado y había cambios a nivel de la conciencia que tenían un efecto a nivel del organismo. Y eso, pues lo quiero atar con parte de lo que es los procesos de la psicología endocéntrica, ¿sí? Que hemos estudiado y que hemos investigado y desarrollado, en donde una persona cuando entra en estos estados
tiene un cambio en la conciencia y también tiene un cambio a nivel orgánico. ¿Ok? Luego ya viene la época de Bright, de Charcot y la escuela de Nancy. Y quiero aquí hacer una aclaración. Nancy no era una doctora. Nancy es una ciudad que se encuentra en el norte de París, donde estaba en un pueblo y ahí en ese pueblo eh, eh, está una escuela, ¿sí? Donde se empezó a desarrollar en esa universidad de ese pueblo todos los estudios fenomenológicos, ¿sí? De más o menos de 1795 a 1860, donde James Bright fue por primera vez que le llama hipnosis o himnos a ese estado que tiene que ver con estados del sueño. ¿Ok? Y Charcot más o menos está entre 1825 a 1893. Y él desarrolla esta técnica que tiene varias etapas, que es la del atargamiento, la catalepsia y el sonambulismo. Estos tres estados, él decía que eran parte de entrar en esta parte del himnos o de la hipnosis, ¿sí? Y él decía que las únicas personas que podían estar en estado hipnótico eran personas que tenían algún grado de histerismo, ¿ok? Eh, y habría que ver que después de ahí, cuando Sigmund Freud va a esta parte de Francia a estudiar con Charcot, ¿sí? Pues se encuentra con que el histerismo lo empieza a retomar de ahí junto con la hipnosis de Charcot y establece que el histerismo son personas que exageran parte de los procesos psicológicos, sus estados, sus emociones, y en esa parte, en esa época, hubo la escuela de Nancy, que era la que les platicaba ahorita, de, de, del, ¿cómo se llama? Pues de la universidad de ese pueblo, en donde se establecía que no era necesariamente un estado de un tipo de personas con una patología como el histerismo, sino más bien eran estados sensibles interiores de la persona que podía llegar a entrar cualquier persona, sea sana o no. Cuando muere Charcot, obviamente se deja de sostener el asunto del histerismo y Sigmund Freud lo retoma, ¿sí? Más o menos ya estamos hablando para casi el año 1900, ¿sí? Lo retoma y lo sugiere o lo pone y lo establece como parte del psicoanálisis. Sin embargo, estuvo por ahí algunos años, ¿sí? Y pues esta escuela de Nancy deja, yo creo que hasta el siglo XIX y XX, toda la parte que conocemos hoy como hipnosis. Sigmund Freud desecha la hipnosis dentro del psicoanálisis porque él establece dentro de los parámetros fisiológicos que no todas las personas podían ser hipnotizadas, ¿sí? Sigmund Freud establecía el psicoanálisis como una metodología para que la persona regresara a un punto de su historia y sacara su material, ¿sí? Que le traía algún síntoma, ¿sí? Se diera cuenta de él y el síntoma terminaba cediendo. Cuando él encuentra que esta parte no funcionaba con algunos, es desechados y se queda el trabajo de sueños por una parte y el trabajo de asociaciones dentro de la consulta en esa atención flotante y la construcción de elementos para poder, ¿cómo se llama? Estar en esta parte. Aquí tengo dos personas, permítanme. ¿Ok? Si tienen algún comentario o algo, pues luego. Entonces, esa es la parte. Ahora, había otra cosa muy curiosa. Desde el principio que se hablaba de 1700 y todo eso, más o menos de 1734, 15, hasta antes de que llegara y lo retomara Sigmund Freud como una parte del psicoanálisis cuando Charcot muere, desde ahí, de Charcot para atrás, se creía que la habilidad del terapeuta o del psicólogo contaba mucho para que se diera esto. Sigmund Freud le quita esto y lo deja como una técnica simplemente que cualquier persona puede aplicarlo. Bueno, cualquier persona que estudie y que sepa de psicología y que tenga las tablas que él decía en ese entonces, ¿verdad?
Y realmente cuando no se podía o no podía hipnotizar a alguien, entonces empezó a desechar esto, ¿sí? Hasta después de Sigmund Freud se empieza a ver que la hipnosis es una técnica que no tiene que ver con una capacidad o una habilidad del terapeuta. Incluso al principio, los que les platicaba ahorita de 1700 para acá, todos esos era una época de ocultismo donde la hipnosis y estos estados estaban asociados con cosas no de ciencia, ni de neurociencia, ni de nada, ni de neurología, ni de aspectos psicológicos, mucho menos porque no había, ¿sí? Más o menos el estudio de lo que podemos decir de todas estas desde 1700 hasta 1900, ¿sí? De lo de Sigmund Freud hasta el siglo XX, estábamos hablando que la hipnosis representaba un estado donde la gente regresaba a un momento específico de su historia, se daba cuenta de algo, sacaba un material que se encontraba reprimido, lo subía al preconsciente y luego al consciente, y una vez que lo hacía consciente, lo que había pasado en aquel entonces, entonces había un cambio a nivel también orgánico. Y esa era en sí la parte histórica hasta, hasta lo que conocemos como lo que es una parte de la hipnosis. Ya para los años de 1950 al 70, surgen lo que son, bueno, Sigmund Freud, bueno, ya les platicaba los trabajos de hipnosis en el psicoanálisis, ¿sí? Que se tomaba más como un asunto catártico. El asunto es que se desecha o se abandonó la hipnosis porque era un método en donde no todos eran hipnotizables. También era la fragilidad de lo que la persona en ese momento estaba sensible, le hacía tener experiencias que no estaban dentro del discurso de lo que se iba a trabajar o incluso en el mismo proceso, el discurso dentro de la hipnosis tapaba o bloqueaba la parte real a trabajar, o sea, entraba en otros rollos, entraba en otro tipo de catarsis y no se tocaba el material. Y obviamente el más extraño o el que daba más temor a toda en esa época es que la persona cuando entraba a hipnosis y podía entrar en ese estado, el terapeuta tenía una fuerza muy alta en la capacidad de transferencia de la persona con la que estaba, que había hecho la hipnosis. Esa persona empezaba a tener transferencias muy fuertes hacia el que le realizó la hipnosis, ¿me explicó? O sea, y todas eran de tipo, las transferencias eran de tipo erótica, como se manejan los libros de Sigmund Freud, ¿sí? Que se oye raro, ¿no? Hay una transferencia erótica, pues está bien para esa época. Finalmente, pues hoy en psicología endocéntrica lo manejamos que es una transferencia de deseo, de la proyección del paciente en el terapeuta, en el cual desea o quiere estar o quiere ser como el terapeuta. ¿Sí? Todos esos son los motivos por los cuales se desecha el psicoanálisis. Yo creo en el fondo que no se supo teorizar de acuerdo a una parte epistemológica, o sea, es decir, de cómo se llega a la acción de esto y poder centrar estos eventos en ver diferentes formas de cómo tener acceso a estos estados alterados de conciencia, que consiste también en cierta manera, que hoy lo sabemos, si alguien no quiere ser hipnotizado, no va a ser hipnotizado. Tiene que tener una predisposición del paciente a entrar en estos estados, ¿sí? Después, años después, viene Milton Erickson, ¿sí? Y que es una especie de renovación de la hipnosis clínica. Milton Erickson, pues estamos hablando de 1901 y hasta 1980. O sea, ya nos toca un poquito, a los que tenemos más de 50 años, nos toca un poquito haber oído o vivido en parte de la época de los años 80, ¿sí? Y en esta época, pues de la hipnosis clínica, digo, porque en esta época, pues había muchos que hacían shows de hipnosis y que duérmase y que haga esto y que ladre como perro y todo eso, que finalmente todas estas hipnosis de estas personas que se dedican a hacer shows públicos, ¿sí? Muchos de ellos, por lo general, digo, me consta por personas que conozco que los agarraban y les pagaban para que se hicieran los hipnotizados, finalmente, pues muchos de ellos hicieron que se perdiera la palabra hipnosis, la parte clínica del trabajo.
Milton Erickson y genera una especie de hipnosis clínica que podríamos llamarla una hipnosis naturalista o natural, ¿sí? Donde todo individuo tiene capacidad de entrar en estos estados y no necesariamente tiene que estar dirigido a siéntese, cierre sus ojos, etcétera, etcétera. Más bien, está dirigido a estar en un estado donde la persona queda en poder de su operación, de la operación de lo que hace, ¿sí? Es decir, entra en una especie de trance donde la persona está consciente de lo que está pasando, no está perdida totalmente en esto. El trance lo produce el estado que se está haciendo en la terapia, no lo produce el terapeuta. ¿Me explico? Y el terapeuta funciona como moderador y direccionador de lo que la persona está viviendo durante este trance llamado hipnosis. Ese es en el trabajo de Milton Erickson. Podemos ver, ¿sí? Que entre 1901 y 1980, pues surgen otras corrientes psicológicas humanistas o alrededor de lo que podríamos llamar la etapa humanista. Y en esta parte vamos a tener ahí a alguien que hacía procesos terapéuticos ya más acomodados como los conocemos hoy, porque Milton Erickson se podía poner a contar un cuento y en el cuento la gente entraba en estos estados y hacía contacto con ciertas cosas personales. Y luego podemos ver ahí entre estas terapias humanistas, el que más desarrolló una terapia o un proceso terapéutico en estos estados hipnóticos, donde ya no era una hipnosis, sino ya se incluían, o que ahorita lo vamos a ver, una hipnosis sinapómpica, era Fritz Perls. Él fue el primero que establece un proceso. Y hay que establecer que entre 1900 y 1980, ¿sí? Está la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y ahí, por primera vez, empieza a ver, pues, los síndromes posguerra que se le puso atención y que se investigó las personas que asistían y se mandaban a una consulta de un psicoanálisis. Entonces, imagínense que en esa época, que era el top, el psicoanálisis, y que tenía que ver con trabajos de medicina hacia la psiquiatría, pues meter a gente que estaba en la guerra o que había tenido un problema de posguerra, pues todo el tiempo que se iban a tardar, imagínense que con cada uno cuando menos iban a llevar 4 años. Así es que empezaron a formar grupos de tratamiento para personas de posguerra. Y lo primero que surgió, pues fueron los diálogos de catarsis entre todos ellos. Y al tiempo, cuando entra Fritz Perls, empieza a hacer los procesos. ¿Cómo? Pasando a la gente que todo hablara y luego pasando al frente del escenario donde él estaba o al lado suyo, donde él estaba frente del grupo, hacer estos procesos. ¿Qué eran los procesos que identificaban a Fritz Perls? El primero, el más conocido, el de la silla caliente. Era una especie de catarsis hablando sobre lo que la persona quería trabajar y poniendo en esa silla vacía, ¿sí? Al personaje que le causaba el conflicto y cambiarse de un lugar a otro en un estado inagógico. El estado inagógico tiene varias cosas que son significativas y que después se fueron estudiando y se fueron desarrollando, ¿sí? A través de los procesos de observación en estos trabajos. Y es que el estado hipnapómpico es un estado del sueño en donde la persona está consciente aún. Se parece al estado como cuando nos estamos quedando dormidos y por ahí nos damos cuenta como que pateamos algo, nos movemos brusco y nosotros mismos decimos me estoy quedando dormido. Es decir, que la persona puede regresar al evento, ver el conflicto, puede tener la sensación del momento, la percepción del momento, todas las condiciones de experiencia, pero la conciencia está observando las cosas desde aquí, desde lo real de hoy. Y la conciencia monitorea todas las posiciones de lo que se está hablando dentro del trabajo de la silla caliente, de todos los procesos que tenía Fritz Perls. Y una vez que se reintegran, este material queda dentro del proceso de existencia de la persona. Hay modificaciones no nada más en el discurso, en las experimentaciones y en la conciencia, sino también a nivel físico hay cambios orgánicos. Eso
pues es de Fritz Perls, que estamos hablando también a principios de 1900 y que se viene a concretar en 1968, por ahí, 1900, que es la época de los hippies. Otros asuntos también relacionados con la etapa hipnagógica, ¿sí? Están todas las terapias de los años 70 que están relacionadas con el LSD, ¿sí? O con el psilocibin, donde tenían microdosis antes de entrar a la consulta y entraban en estos estados hipnóticos, ¿sí? No asociados con el sueño ni con la hipnosis, pero sí hipnóticos, es decir, tenían acceso a diferentes partes, ¿sí? Con una terapia medicosa, a diferentes estados de conciencia que les daban acceso a lo mismo. Hoy en día, parte de eso se quiere restablecer, pues a través de todas las terapias con sustancias que conocemos hoy y que finalmente, pues todas estas sustancias tienen un efecto hay una modificación química dentro del cerebro que no sabemos en qué termina, ¿verdad? O en qué efecto tiene, no en términos generales, pero sí en cada persona, ¿ok? Dentro del trabajo de hipnosis de Milton Erickson, tenía pues varios elementos importantes. Uno era la sugestión indirecta a través de relatos, metáforas, cuentos, presunciones que se sostenían acerca de discursos que tenía él cuando hablaba. Otra, el principio de utilización, era cómo hacer que este estado de sugestión el paciente pudiera conectar con algo específico para tenerle y darle dirección, este, donde también atravesaba las mismas resistencias de la persona hacia el cambio o hacia darse cuenta. Otra era el lenguaje permisivo, que normal, digo, ahorita todo el mundo puede decir cosas y maldiciones hasta en la tele, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero en esa época había un recato muy diferente acerca del trabajo. Imagínense que Sigmund Freud, ¿sí? En 1925 recibe personas y si esa persona que recibía en consulta le iba a pagar con dinero robado, él no cobraba y le decía que la ética no le permitía ni cobrarle ni arreglarlo y lo regresaba a su casa. Preguntaba hasta de dónde venía el dinero para poder cobrar. Imagínense que para estas épocas el lenguaje de decir maldiciones, expresar el enojo, lo que no se dijo en el evento, cuando debería decirse, decirle a tu papá a lo mejor vete al carajo, chinga tu madre, no podías decírselo por cuestiones culturales, en estos estados de sugestión directa, donde ya había un principio de utilización para repasar lo que son las resistencias, pues el lenguaje era bien importante como un medio de catarsis para hablar de esto. Con esto, o expresar este tipo de palabras. Con esto se alcanzaba una confianza de recursos internos, tanto de expresión como de aceptación de lo que se sentía. En términos generales, eso era más o menos, así muy general, lo que pasaba con los procesos de Milton Erickson. Y todo esto que les vengo platicando, finalmente aterriza en muchas cosas que utilizamos en la psicología endocéntrica dentro de los procesos, como la parte de Sigmund Freud, de lo que es la parte de entrar a un estado alterado de conciencia o modificado de conciencia, donde se modifica un discurso, donde él intuye que tiene que regresar en el tiempo a un lugar específico, donde pasa un evento para que la persona entienda qué pasó, surja una catarsis y haya una conciencia. Eso roza muy cerca de lo que hacemos en los procesos de regresión a etapas intrauterinas o a regresiones a etapas donde se da por primera vez un síntoma físico, sin que él hable de las neuropolíticas y sin que él hable de que en algún momento específico surge un trauma que hay que ir a liberar a través de un proceso de catarsis. Dentro de la psicología endocéntrica, pues hacemos un trabajo previo para poner en disposición a estos estados, que son las exploraciones del significado personal. Hacemos el trabajo de una regresión o una reimpresión en algún momento específico de la historia de la persona, donde modificamos no solo el discurso, sino la experiencia, hacemos que exprese lo que tiene que expresar para reimprimir la experiencia nueva, ¿sí? Y que la persona tenga modificaciones a nivel consciente de discurso, de experimentación y de respuesta, así como también cambios orgánicos. O sea, no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es dónde se ha colocado
los conceptos, los discursos, los fenómenos y las respuestas. Y obviamente lo que sí ha superado, pues desde los primeros de 1700 hasta los 2000, que estamos hablando pues de 2 siglos, pues lo que se ha superado es el lenguaje, el contenido, la dirección de este contenido y el efecto y el fondo que se busca de una manera clara y poder hacer repetible en todos lo que es la parte de la hipnosis. ¿Aquí tienen alguna duda, alguna aportación o alguna cosa? Yo, bueno, es que hablaste de dos estados, el hipnapómpico y el hipnagógico. Ujú. Bueno, esa parte tiene que ver con los sueños, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. El estado hipnagógico es de la transición del sueño a la vigilia. Y el hipnapómpico es al revés, ¿sí? De la vigilia. El hipnapómpico es de la vigilia al sueño y el otro es del sueño a la vigilia. Uno es cuando te estás quedando dormido y el otro es cuando estás despertando. El hipnapómpico es cuando estás despertando, es el estado de dormir a despertar. Toda la hipnosis está asociada con el sueño. Los sueños lúcidos los veían mucho más antes, ¿sí? Todo lo que está asociado con el sonambulismo, por eso Charcot lo asociaba como con cuestiones histéricas, ¿sí? De histerismos que van desde las neurosis conversivas hasta las neurosis. Entonces, todo esto pues tiene una historia y la historia pues es bonita y también ha aportado mucho para lo que hoy conocemos. Tanto el estado hipnapómpico como el estado hipnagógico, pues son cuestiones. El estado hipnagógico va más por el lado del trabajo de Milton Erickson, mientras el estado hipnapómpico va por el lado de Sigmund Freud, digo, de Fritz Perls, ¿sí? Entonces, estas dos áreas son las que vamos a decir son los dos parámetros de una hipnosis en la actualidad. Nosotros como proceso de hipnosis a la regresión, pues es una evolución de trabajos, porque nunca Sigmund Freud, aunque regresara la gente al momento en donde estaban pasando los eventos, o donde también Fritz Perls regresaba a ciertos momentos para que la persona se diera cuenta de cosas, unos en discurso y otros en hablada, porque con Sigmund Freud era el hablar y el desahogo, mientras que con Fritz Perls era el desahogo, la hablada y la interacción con alguien que no estaba ahí, ¿verdad? Con el proceso de la silla caliente, nunca le llamaron regresión. Bueno, Sigmund Freud nunca le llamó regresión, pero cabría perfecto llamarle regresión, mientras que con Fritz Perls la parte de la regresión sí existía como tal. Hablaba de regresar a un allá y entonces, para un aquí y ahora, que era el lenguaje que él manejaba. Sin embargo, todavía no se manejaba como tal, como una regresión como lo manejamos ahora. Podríamos decir que todas estas exposiciones de este tipo del marco, o sea, todas forman parte del marco teórico de que se integró dentro de la psicología endocéntrica, ¿sí? El entender la historia nos habla primero para que la gente vea de dónde viene esto, ¿sí? Su proceso que ha venido pasando hasta el día de hoy en cualquier terapia. Y también sirve para que la persona creadora de procesos o nosotros como instituto podamos establecer la ubicación de dónde viene todo esto. Estamos hablando que lo más importante, pues yo creo que es la escuela de Nancy, lo que hizo Charcot, lo que hizo Sigmund Freud, lo que hizo Milton Erickson y Fritz Perls son elementos indiscutibles que han hecho como hasta hoy se investigue, se desarrolle parte de lo que son las regresiones y los estados no ordinarios de conciencia. ¿Ok? ¿Cómo es esto en la psicología endocéntrica? ¿Sí? Bueno, la psicología endocéntrica se basa un poquito más en el estado hipnapómpico, porque para nosotros como psicología es importante que el poder de la conciencia durante la regresión esté en manos del paciente. El paciente en el momento que quiera dice, yo hasta aquí ya no quiero la regresión o yo hasta aquí me quiero quedar así, ¿sí? La diferencia entre Milton Erickson, pues es que era un estado inducido, no era sobre vamos a hacer una regresión.
o un estado hipnótico o un proceso. Con Sigmund Freud era entrar en un estado que la persona se acostaba y le decía que cerrara los ojos y que platicara algo y la persona solita bajaba esa experiencia, ¿sí? Con Fritz Perls era hacer un proceso para ver qué pasó ya ahí entonces y que cambiar el aquí y el ahora y que la persona pudiera vivir esto, ¿sí? Y había un contrato terapéutico para que la persona hiciera todo lo necesario para resolver algo, ¿sí? En psicología endocéntrica, ese contrato solo se hace cuando se va a hacer algún trabajo donde estamos rayando un poquito en asuntos más de vida, más de asuntos de riesgos físicos o psicológicos, o de quiebres psicológicos en algún proceso, ¿sí? Pero dentro de nosotros, dentro del corpus de la psicología endocéntrica, pues la parte de la hipnosis, ¿sí? Eh, conserva parte de los elementos de los que estamos hablando, pero eh, ¿qué aportamos de diferencia? Pues que tenemos un mapa de navegación sobre la hipnosis o lo que podría ser una regresión. ¿Sí? Tenemos los elementos sobre los estadios sobre los que se puede hacer una regresión. Tenemos el elemento que después encontramos en una regresión que se investiga y se desarrolló aquí, de una regresión intrauterina. Tenemos también los elementos de una regresión temporal dentro de un proceso terapéutico que puede ser de percepción o de experiencia de conciencia, de modificar en algún momento de la historia personal y su discurso, pues, procesos de percepción, de experiencia y conciencia, donde se entra en un estado de este tipo, que podríamos llamarlo hipnótico, regresivo, ¿sí? Y también tenemos la parte de entrar en un estado hipnagógico o de regresión a través de un proceso holotrópico, que finalmente, más hacia los años 90 y que todavía se sigue haciendo, el trabajo de Stanislav Grof, a través de modificar la respiración, ¿sí? Entrar en estados no ordinarios de conciencia que también dan acceso a estados catárticos donde se deja a la persona libre que exprese lo que está experimentando en esta respiración holotrópica. Nosotros juntamos todos estos elementos para hacer una regresión intrauterina a través de la respiración holotrópica. Lo investigamos aquí el método y seccionamos parte del método a través de repeticiones y de colocar y haciendo mapeos cerebrales para llegar a los mismos estados reportados asociados con los mismos discursos y sensaciones físicas que establecían que la persona estaba en una regresión intrauterina y hacer modificaciones a nivel sensorial, no de discurso, ¿ok? No consciente, a nivel sensorial. Después seguimos investigando y desarrollamos también otra regresión, pero al tema fisiológico. Es una regresión fisiológica donde se regresa al organismo, obviamente con la conciencia de la persona en observando, observando todo este proceso de regresión, al punto de donde por primera vez se desata un síntoma, ¿ok? Y ahí llevar a cabo en esta regresión un proceso consciente de lo que está pasando y poder modificar no solo el discurso, sino la percepción que se tiene y la experimentación de ese momento cuando surge el síntoma y poder darle una salida simbólica, de material simbólico o de significado, cambiar el significado, cambiar el recuerdo de lo que está pasando, que son los sentimientos, las emociones y las sensaciones con el fin de cambiar la experimentación de ese evento y que se modifique secundariamente lo que es el significado de la persona y que haya algún cambio a nivel orgánico, ¿sí? Después seguimos en la psicología endocéntrica y nos encontramos con la parte de lo que es la reimpresión de experiencia, ¿sí? Es decir, llegar a un punto de experiencia donde llegamos al origen del proceso, donde la persona está desarrollando una patología física o psíquica, ¿sí? Y lo que hacemos es reimprimir sobre esa experiencia que está causando otros elementos significativos o de material simbólico en la persona para cambiar la expresión que tiene a nivel somático. Es decir,
las sensaciones, las emociones y lo que se asocia con el recuerdo de una emoción, que son los sentimientos. Modificar esto, ¿sí? Es a través de reimprimir una experiencia nueva, es decir, más intensa, que tiene otra química tanto para el significado como para los sentimientos y las emociones. El hacer esta reimpresión modifica el proceso normal que tiene la persona con un patrón establecido para tener una respuesta. Al modificar esto, a eso le llamamos reimpresión. Y dentro de este trabajo, pues tenemos varios elementos que hay que tomar en cuenta. El primero, pues es que primero hay que hacer una exploración del significado personal y tenemos varias. Una para las regresiones intrauterinas, otra para las expresiones después del nacimiento y todas las impresiones que tienen que ver con lo emocional territorial. Tenemos otras exploraciones del significado personal que tienen que ver con el cómo te ves, con tu identidad personal. Luego tenemos otro para lo social y lo sexual. Tenemos otras impresiones, otras exploraciones que tienen que ver con los procesos somáticos, que es una exploración somática personal, donde vemos la asociación de los síntomas en relación al significado que le tiene la persona al estar experimentando ciertas sensaciones en su cuerpo. Hay otras exploraciones que tienen que ver con los estados de ánimo, con la parte psíquica, otros que tienen que ver con la parte de la herencia personal, o sea, la herencia de lo que se expresa en la persona, de su familia, de los hábitos naturales de su familia, y por último, pues hay exploraciones también que van a rascar o a explorar un poquito lo que está relacionado con la espiritualidad. Todas estas exploraciones es el primer marco de trabajo porque ahí se van a establecer los patrones que sí podemos estar observando. Después viene el trabajo que se hace, que es el túnel de impresión, que es donde se imprimen estos patrones que sacamos en las exploraciones y que se guardan o que se imprimen en el sistema nervioso, formando las neuropolíticas o las políticas de respuesta del sistema nervioso. Y aquí pues anotamos pues, un punto de regreso a todas las terapias humanistas, incluyendo la de Fritz Perls, donde hablan del aquí y el ahora, encontrando que en esa época pues no había mucha información a como la hay hoy en día, donde el presente se sabe que dura 50 milisegundos y una terapia del aquí y la ahora, pues no puedes hacer nada más que dejarte llevar por lo que está pasando. Hoy en la psicología endocéntrica establecemos el concepto de neuropolítica a lo que se imprime en el sistema nervioso, donde el yo no interviene o la parte consciente no interviene y el sistema nervioso responde. Este túnel de impresión tiene dos palabras, el percepto con C y el percepto con S. El percepto con C es lo que realmente está pasando afuera y no tiene ningún sesgo histórico pasado para crear una experiencia. Mientras que el percepto con C, estamos hablando de que hay un sesgo de una respuesta de menor desgaste a nivel del sistema nervioso y esa respuesta la pone como siempre. Viene del latín per se, que significa por sí mismo. Y ese es el siguiente trabajo. Ahí es donde entramos en todos los circuitos a trabajar los procesos de impresión, de reimpresión o de reimpresión específica. Más adelante, y eso ya se hace más reciente, estamos hablando de hace un par de años o más que empezamos a investigar lo que era la reimpresión específica, ¿sí? Y la reimpresión específica se hizo a través de estudiar el comportamiento del cerebro en diferentes líneas, en una línea del tiempo, cómo se comportaba el cerebro cuando le preguntas cosas del pasado, cuando le preguntas cosas del presente y cuando le preguntas cosas del futuro. Y encontramos en esta investigación que tanto el futuro como el pasado se procesa de la misma manera, quiere decir que aunque se future algo que no ha pasado, estamos hablando de que la persona está recreando de la misma manera que recrea un pasado. En ambos casos, al ya haber sido algo que pasó o algo que se está futureando, hay una variación en la realidad de lo que se está experimentando. ¿Sí? Es decir, hay una distorsión de la experiencia a través de lo que se está metiendo en esto. La reimpresión específica, ¿sí? Habla de entrar en un estado de regresión a un punto igual que la regresión que hablamos ahorita, pero estableciendo cuál es el punto de quiebre
en ese elemento del síntoma, pero no a través del síntoma, sino a través de, tuvo un problema de percepción en aquel entonces, tuvo un problema de experiencia, no asimiló la experiencia que pasó. Y lo que se reprime específicamente es sobre la experiencia y el síntoma. A diferencia de lo que hacíamos algunos años antes, que era una regresión a un estado de reimpresión, que pudo haber sido holotrópica o no, en donde la persona se reimprime y se entiende el síntoma, no la parte que sostiene el síntoma, que para algunos puede ser una percepción, algo que vieron en ese entonces, o fue algo que no asimilaron dentro de la experiencia, o sea, no aceptaron, no recibieron la experiencia, o alguien que borró o escotomizó parte de su conciencia y dejó en blanco esa parte. Y así es que se sigue repitiendo el evento, el organismo sigue repitiendo el evento para que la persona rescate ese material perdido, lo sane o lo exprese y termine el síntoma. Esa es la regresión específica. En términos generales, ¿sí? Ha habido desde la época de 1700 para acá, siempre la idea de que es un estado de liberación, es un estado de conexión con el interior hacia el exterior y reencontrar un material personal interno para modificar o entender diferentes estados de un síntoma físico, de un síntoma psicológico, y ambos van de la mano. Es como entrar a otro drive dentro de información, dentro del organismo, para hacer modificaciones. En términos generales es eso, la parte de la historia de lo que es la, pues ha sido, lo que ha sido la hipnosis, desde la escuela de Charcot, que es la más, o sea, la que nos tocaría en la época moderna, y la escuela de Nancy, lo que hizo Sigmund Freud, lo que más adelante hizo Erickson y lo que hizo Fritz Perls, hasta lo que hoy en día se hace con la respiración holotrópica de Stanislav Grof y lo que hacemos nosotros en las regresiones, las impresiones de experiencia y la reimpresión específica a través de la exploración, del túnel de impresión y el de los procesos de percepción, experiencia y conciencia. No sé si tengan alguna duda, aportar algo de experiencia que hayan tenido los que están ahorita aquí de personal o de cuando me han estado ayudando en los diferentes trabajos. ¿Sí, Fer? Yo tengo, bueno, es una duda. Este, hablabas hace ratito de las personas que tenían como, em, ay, se me fue como resistencia o la sugestión para ser hipnotizados o para no ser hipnotizados. La psicología endocéntrica, o sea, ¿cómo es en la psicología endocéntrica ya al momento de una regresión, lo que antes era el que una persona fuera sugestionable o no para Ok. ser hipnotizada? Mira, dentro del modelo de la psicología endocéntrica, yo siempre se lo he dicho, para que haya un cambio tiene que haber una información distinta en la cabeza, para empezar. Tener otro material en la cabeza para poder darle otra dirección. Así es que cuando entra el paciente, parte del encuadre es explicarle, pues, qué es una experiencia, qué es la conciencia, qué es la percepción, cómo se forma, de qué está hecho un pensamiento. Entonces, ya cuando la gente tiene toda esta información, y se le dice, hay un proceso, ¿sí? Para entender qué pasó con tu percepción en aquel entonces cuando pasó este incidente. Se le dice, ¿quieres hacerlo? Sí. Entonces ya se le dice, cierra tus ojos y la persona tiene una disposición ya con una información predeterminada sobre un proceso de lo que va a pasar, donde se le explica cómo es una regresión y una reimpresión, cómo se hacen las técnicas, o sea, se le explica todo lo que acabo de explicar ahorita. Y se empieza a hacer el trabajo de la exploración, el del túnel de impresión, se empieza a ver dónde está el punto fallido, su percepción, experiencia o conciencia, donde se forma el percepto, se empieza a ver para qué gana el percepto o con qué gana con ese percepto o qué perdería si lo dejara de hacer con el proceso lógico deductivo personal. Y si en todo este proceso la persona no ha tenido un cambio a través de saber qué es lo que está pasando, entonces recurrimos a hacer recurrimos a hacer lo que es el proceso de percepción, experiencia y conciencia. Si de aquí, de este material, no surge
cambio o un propósito distinto o una intención distinta, ya sea a nivel conductual, a nivel perceptual o de experimentación corporal, entonces ya recurrimos a la reimpresión de experiencia o a la reimpresión específica. ¿Sí? Digo, allá presentaban la resistencia a no ser hipnotizados porque no se les explicaba qué pasaba. Yo creo que tampoco tenían muy claro la explicación, por ejemplo, que tenemos ahorita para una persona que va a vivir una reimpresión. O sea, yo creo que lo más que explicaban es que hay un material reprimido y en ese entonces la ortodoxia del canon terapéutico, el psicoanálisis es, pues yo soy el que sí, yo te voy a aplicar las cosas y no te voy a decir qué está pasando, ni a dónde vamos, ni qué vamos a hacer. Por eso era el diván de que acuéstate, cierra tus ojos y cuéntame y no me estés yendo. Y entrabas en el estado cuando contabas las cosas con los ojos cerrados. Había una tensión flotante en donde la gente a través del silencio construía su discurso y a través de ese discurso se entraba en lo que la persona contaba y el terapeuta lo guiaba a que regresara a momentos o buscara momentos donde se encontrara este discurso que tenía la persona y es donde entraba en estos estados. Y había gente pues que no iba a entrar, pero si a esa misma gente le explicas qué vas a hacer, cómo va a ser, a dónde va, qué va a pasar, qué se va a recuperar y qué va a pasar todo esto, pues a la hora de hacerlo ya hay una disposición por parte del que va a recibir el proceso, del entendimiento de dónde está y para dónde va y qué se va a construir o qué se va a sacar de ahí. Y aún así, tiene un grado de falla porque el mismo paciente puede hacer que dentro del proceso incluya otro material o exagere situaciones del discurso o exagere sensaciones físicas o exagere el discurso de lo que está hablando. Sin embargo, hemos concluido aquí a través de la investigación que parte de ese discurso que exagera o pone más grande, ¿sí? Es parte de lo que pone para tener una salida para arreglar el problema. Ok. Bueno, ya aprovechando que tengo el micrófono abierto, ahorita que estás diciendo de ya cómo es, entonces ya pude como hilar esas partes. De cuando uno está haciendo ese proceso, que recuerdo mucho cuando tomé el didáctico, que hablabas mucho de que no había respuestas incorrectas dentro del proceso. O Ujú. sea, que cuando estamos dentro del estado, vienen, o sea, sí, como que llegan como agua la información. Digo, en ciertos casos, hay veces donde se atora un poquito más. Este, y me acuerdo de cómo decías que no, que, o sea, que para el cerebro, tanto en la exploración del significado personal como en estos procesos de regresión o de reimpresión, no había respuestas incorrectas porque es como el ajuste que necesita el cerebro con ese discurso para hacerle, Sí, bueno, pues sí, conectar con digo, la conciencia de lo que se va a trabajar, ¿no? todos hemos estado en algún estado de estos, de donde estoy con los ojos cerrados, haciendo a lo mejor una meditación o en un proceso de regresión o de reimpresión, y de repente, fuera del discurso, fuera de la experiencia, llegan imágenes, llegan sensaciones que dices, oye, esto no corresponde a esto. Bueno, finalmente el cerebro las manda, el sistema nervioso las manda de manera de neuropolítica para que sean integrados dentro del proceso de lo que se está trabajando. ¿Sí? Y el terapeuta tiene que acompañar eso para conectarlo con el proceso. Si no, esa misma información se puede volver la que hace que se desvíe el punto de trabajo. Es decir, Ok, estoy hablando de carros y veo el mar. Y entonces, pues yo como terapeuta le voy a decir qué tiene que ver el mar con el proceso en el que te encuentras hablando del carro. Y si empieza una tensión física, pues le tengo que decir cómo está tu cuerpo ahorita que estás integrando lo de los carros con el mar. Y me va a decir, no, pues estoy tenso. ¿Qué tiene que ver la tensión con los carros y con el mar? Y ya asocio las tres cosas y sigo mi ruta del trabajo con la persona. gracias. Gracias. Bueno, por ahorita ¿Alguien, esto. alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia que quiera compartir? Hugo, ahorita decías, bueno, que
Bueno, parte de la dificultad que tuvo la hipnosis en el pasado, ¿no? Cuando inicias, es el tema de la sugestión, ¿no? Porque empieza a cuestionarse lo que hacía el paciente y lo que hacía el terapeuta, ¿no? En ese proceso. Y yo me acordé ahorita que tuve una vez una experiencia bueno, de hipnosis, de ericksoniana, previo a una operación. Entonces, como dices, o sea, me hicieron un cuento y todo, realicé un cuento y todo. El caso es que mientras iba hacia el hospital, Ajá, estoy escuchando mi audio que me habían grabado y todo, y de pronto mi cuerpo así se queda como paralizado porque empiezo a escuchar el cuento y empieza pues, mi sistema a recordar que ese cuento tenía más bien relación pues, con mucho miedo a la muerte y pues se me destapa así como una ansiedad terrible, más que se suponía que era todo lo contrario, ¿no? Era un cuento para que me relajara y entonces cuando entrara el proceso, pues todo se tranquilizara, ¿no? Pues sí, sí, dije, bueno, ¿hasta dónde realmente esta parte de la sugestión, ¿no? Funciona? Eh, cómo está ligada también, que eso ya lo aprendí en la psicología endocéntrica, lo pude ver con mucho más claridad, cómo se ligan el sistema, nervioso, el cuerpo, todo lo que dices, lo intrauterino, un sistema de creencias, ¿no? Toda esta información está ligada a una experiencia, ¿no? Cuando estas, digo, habría que profundizar más, ¿no? Conozco realmente mucho de la técnica ericksoniana, ¿no? Pero yo me quedo con esto y para mí sí fue como complicado porque dije, no, o sea, necesitaba yo otra cosa o algo más, ¿no? Que lo que en ese momento esa hipnosis me dio. bueno, aquí hay que ver que como tal, hubo una época a finales de los 80 que se vendían audios de Milton Erickson, con cuentos, con charlas que te metían en estos estados, que era parte del trabajo. Y también estaba el trabajo frente a frente para hacer una hipnosis ericksoniana, donde veían cómo se conectaba el terapeuta con el paciente. Y es decir, si el terapeuta empezaba a respirar más rápido, la persona de allá experimentaba eso. Y esa era la parte sugestiva, o sea, no nada más es el discurso, sino también la empatía física cuando se estaba con el paciente, ¿sí? Esta sugestión, que era parte de lo que él manejaba, pues es de estar en un estado hipnagógico, no hipnapómpico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí tú no tenías la fuerza de lo consciente de lo hipnapómpico para decir hasta aquí salgo y me despierto y listo. Y el organismo se queda con esta parte. Hay gente que entra en estados hipnagógicos y se queda ahí inmóvil, experimentando cosas y no pudiendo salir de ese estado aun y cuando está consciente. Mientras que en el estado hipnapómpico, tú puedes estar en ese estado experimentando todo, pero en el momento que te quieres salir de ahí, te sales. ¿Sí? Y lo podemos establecer, por ejemplo, en la noche cuando alguien tiene un mal sueño, que está en estado hipnagógico, más hipnagógico que hipnapómpico, y no puede salirse del sueño por un estado neurológico. Y a eso pues se le llama, normalmente se le subió el muerto o no puedes despertarte, quiere decir que estás más en un estado neurológico asociado con la parte hipnagógica, mientras que el que tiene el sueño se despierta rápido, está más consciente, tiene más fuerza de la conciencia y puede despertar de inmediato porque está en un estado hipnapómpico. Pero en términos generales, toda hipnosis, toda regresión de las que manejamos aquí, físicas o las regresiones específicas o las reimpresiones, están conectadas o no puedes dejar el cuerpo afuera. Cambias el discurso, cambia el cuerpo. Cambia la sensación del cuerpo, cambia el discurso. Son ambas.
que de hecho el fin de semana creo que vamos a tener el trabajo de síntoma, enfermedad y conducta, donde se hace el proceso de la regresión fisiológica al momento que hay un síntoma, se reestructura la percepción, la experiencia y la conciencia, cambia el discurso porque cambió la parte sintomatológica de las sensaciones del evento de allá y entonces que te cambiaron, que hizo que a partir de ahí hubiera un síntoma. Eso lo vamos a ver este fin de semana en síntoma, enfermedad y conducta. Y que está muy relacionado con esta parte, que si estuviéramos en 1900 hubiera sido un trabajo de histerismo hacia tu operación. Se paralizó y ya no pudo moverse y fue todo eso, ¿verdad? Que era parte de lo que Sigmund Freud y Charcot decían, ¿no? Entonces te hubieran dicho que eras una histérica para la operación. Imagínate la desgracia en esa época, pues ¿quién no va a tener miedo que lo operen de algo, ¿no? Te van a decir, es un histérico, pues no, güey. Simplemente te van, aunque alguna gente sí lo podría decir, ¿verdad? Pues sí, sí, pero ahora había, o sea, ahora puedo integrar más cosas, más información, porque te digo, bueno, es que ese cuento sí fue, o sea, me lo hizo el terapeuta especial, ¿no? O sea, me pidió cierta información y ya grabamos ese cuento, pero, o sea, no hubo como, o sea, más bien yo después ligué, te digo, mucho simbolismo y dije, wow, o sea, esto tenía que ver con esto, pero pues eso en ese momento pues entré en terror, ¿no? No, estaba a unos minutos de que me operaran, ¿no? Entonces no fue una información que me ayudara en ese momento, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, me recordó mucho esta parte de la sugestión, ¿no? Que hasta dónde eh, es realmente una regresión guiada, ¿no? Intencionada, Es que lo complejo es el manejo de lo sugestivo. Viene de fuera. Eso en la psicología endocéntrica no existe, no hay. Es tuyo, es desde adentro. Que esa es la diferencia entre los estados sugestivos, de sugestivos de Milton Erickson para atrás, donde primero se sugería sugestivos y luego se daba más para atrás. Era un poder que tenía el terapeuta hasta llegar a cosas inimaginables como un fluido dentro de la gente. Sí, Alex. Sí, hablando de estas cosas de cómo aquí en psicología endocéntrica, pues la persona es el creador de los procesos y también de las cuestiones de después de Milton Erickson, con respecto a modificar estados y así, me acuerdo cuando empezó a estar de moda lo del, ¿cómo se llamaba? El Iceman, ¿se Ujú. acuerdan del apellido? Sí. Y fue de las cosas que a mí también me llamaba mucho la atención de aquí, de cómo en lugar de estar dependiendo de una técnica o de alguien, pues tú como persona puedes dirigir tus procesos y ponerte en el momento que lo necesites para lo que sea. Y pues sí, o sea, hay cosas muy espectaculares que se pueden hacer y que siguen haciendo ahorita. De repente me topo ahí con videos de que respiran y se meten en estados sugestivos para aguantar mucho frío, para aguantar temperaturas extremas y cosas, pero ¿y eso qué? O sea, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Y lo que aquí se ofrece es utilizar estos estados pues, para que la persona le saque provecho a nivel individual, ¿no? No nada más para seguir algún tipo de moda o algún tipo de demostración de que se pueden hacer cosas fantásticas con el cuerpo sin ningún pues, fondo realmente detrás, ¿no? Y pues a mí es lo que siempre me ha gustado aquí. También tuve muchas experiencias con rebirthing, estados de trance, pero no se podía, o sea, no, pues es esto, es lo endocéntrico, es tomarlo tú como tu persona y guiar tus procesos, punto. ¿Sí? Bueno, sí, Y es no es que estar esperando de generalmente que si me sirve o no, si pues, yo a dónde voy con lo que me va llegando. lo que pasa, Alex, es que en todas las otras técnicas hay dos cosas que se cuidaron aquí. Una, el ego de decir yo puedo, o yo te hago el proceso, o yo puedo entrar en este estado. O sea, el ego del que Ya, puedas, pues no importa, güey. O sea, ¿eso qué? pues sí. ¿Me explico? Y el otro es, yo lo hice. Yo te metí en el estado para que tú pudieras cambiarlo. O sea, dependes de mí para esto. Por eso las Ya, transferencias que le pasaban en la época del psicoanálisis ortodoxo allá de los primeritos. ¿Sí? ya, Entonces, para evitar las transferencias y seguir con el poder del ego, del que yo puedo o yo te lo hice, se guarda información.
que no tiene acceso a la persona a la que le vas a hacer el proceso. ¿Qué se pierde con eso? Pues se pierde la persona, porque queda dependiente o del proceso o del terapeuta o del poder de entrar a ese estado. Mejor nosotros lo que hicimos fue cambiarlo, poner toda la información en manos del que va a hacer el proceso para que entienda qué es lo que va a hacer y lo pueda recrear para él mismo en el momento que lo necesite. O saber cuándo va a hacer un proceso que esté en función de él y que no hay ningún tipo de sujeción o de sugerencia o de sujeción hacia el proceso o hacia el terapeuta, ni también de sugerirle que haga ciertas cosas durante el proceso. Es el misma persona, el terapeuta endocéntrico solamente va guiando que no se salga de la dirección que el mismo paciente se puso para resolver algo. Esa es parte de la diferencia con las otras técnicas y que también lo vemos como un modelo totalmente entrenable, totalmente cualquier persona puede hacer un proceso, ¿sí? Antes hasta decía, primero te tienes que trabajar para hacer el proceso, ¿no? Si te sabes la técnica, los tiempos, las formas y el acompañamiento que se tiene que hacer, si haces 10 con la ayuda de otro terapeuta y estás haciendo tú, llegas al momento en donde tú puedes solo hacer las regresiones o las reimpresiones. Muy bien, Eso. gracias, Alex. Pues bueno, hasta aquí terminamos con la sesión 1 de este tema inicial, que es la historia desde la hipnosis hasta la reimpresión específica de la psicología endocéntrica y los autores pues, más importantes que puede ser Charcot, la escuela de Nancy, la parte de Sigmund Freud, la parte de Milton Erickson, Stanislav Grof, Phil Peirce y lo que conocemos hoy de los procesos que nosotros investigamos y desarrollamos y aplicamos en los grupos didácticos de psicología endocéntrica. Pues por mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¿Cuándo va a ser, Fer, la próxima sesión? Es el próximo miércoles. Estamos a 16, perdón, a 15, Ujú. con el tema de Max, que va a hablar ya de, bueno, no sé, si quiere hablarnos de qué va a hablar, Ok. explicarnos un poquito de su tema. Bueno, no, pues lo traes ahí, Max, el tema, tus temas. Si es por lo que comentabas de hace rato, es parte de la impresión, de la experiencia normal, por así decirlo. Lo que ya comentabas tú también de la impresión específica y las regresiones fisiológicas. También pues esta relación, ¿no? que se tiene con cómo esto está influyendo en las partes pues de las emociones, de las conductas y pues también de las políticas que se presentan cotidianamente. Bien, pues nos toca un tema interesante porque es la explicación ya más técnica sobre lo que es la reimpresión y la regresión que vemos aquí en la psicología endocéntrica y los diferentes hechos fenomenológicos y cambios que hay a través de este proceso que lo tenemos ya haciendo desde hace pues un par de décadas. Muy bien, pues por mi parte es todo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí. Y pues los terapeutas nos vemos un poquito antes, una media hora antes. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Gracias, nos Gracias. vemos. Bye. Bye.